¿Cómo está, estimado señor Johannes Kaiser? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos a estas relativamente avanzadas horas de la velada. Desearles lo mejor a todos quienes nos están acompañando. Y Así bueno, y atento a lo que sean sus consultas. Así es. Nosotros, primero que nada, muy agradecidos por darnos la oportunidad, ¿cierto?, de tenerlo acá en Click TV Chile. Me parece que primera vez con nosotros, pero muy, muy agradecido. Ha estado ahí en un medio hermano, ¿cierto?, que es la Radio Patagual. Ahí ha estado en un par de oportunidades. Recuerdo que el día lunes estuvo, en otras oportunidades también ha estado saliendo por Radio Patagual, y también en otras oportunidades han hecho contactos telefónicos con usted, donde también ha salido por Click TV Chile cuando tenemos una alianza junto a la Radio Patagual. Así que la verdad que para mí es un honor estar con usted, estimado Johannes Kaiser. Estimado Johannes, para comenzar, para que podamos conversar, la gente le gusta porque este programa tiene que ser un programa dinámico. Quiero primero preguntarle sobre lo que estuvo ocurriendo el día de hoy. Es un tema contingente, ¿cierto? El tema de la llegada a este tren de ola después de este terremoto gigantesco que se dio en Rusia. ¿Cómo vio usted la situación? ¿Cree que se tomaron buenas decisiones en lo que se hizo con el tema del Senapred, de retirar a la gente de los lugares, cierto, costeros, la suspensión de clases? ¿Cómo vio usted que se manejó en este caso el gobierno? Mire, es difícil articularse en esta materia porque si uno es muy cuidadoso, evidentemente que lo critican. Si falta cuidado, bueno, puede morir gente, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, evidentemente, creo que Hawái ya había recibido olas bastante antes. Probablemente había información de Guam, había información de distintas islas en la Polinesia. Una vez que se produjo el terremoto en Rusia, o sea, se podía tener probablemente una mejor idea de cuál era la magnitud de lo que iba a impactar en Chile. Tengo la impresión de que no se tomó cuanto menos tan en cuenta o no se tenía ese contacto. Sería interesante saber qué es lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque si de repente nos equivocamos por ser sobrecuidadosos, ya, pues eso también genera un daño, porque los niños no van a clase o se detiene la actividad económica, ¿de acuerdo? Si no estamos tomando decisiones adecuadas a los desafíos a los cuales estamos enfrentados, entonces evidentemente que hay que revisar si las cosas se hicieron bien. Ahora es mejor prevenir que lamentar, sin duda, pero veamos también si es que se pudieron haber hecho las cosas mejor. Yo creo que las comunicaciones quizás no hayan sido las mejores con armadas amigas o con servicios similares en otros países que nos pudieron haber dado información temprana respecto de cuál era la magnitud del movimiento del agua. Pero bueno, ya se hizo, gracias a Dios. Esta cuestión no fue mucho peor. La verdad es que en Chile a estas alturas, si no hay un desastre que es casi decepcionante, ¿no es cierto? Porque nos pegan todos. En este caso particular, gracias a Dios que no pasó a mayores. Y sí, también pero es importante ir mejorando las formas de reaccionar, profesionalizando los servicios y viendo entonces si aquí hubo alguna equivocación. Y si no hubo ninguna, mejor. ¿Cree usted que está mal que se sigan tomando las decisiones solamente desde Santiago? ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, acá pararon el transporte público a las 13 horas, en el mismo horario donde la gente estaba evacuando. Mucha gente, por ejemplo, quedó en la capital regional, que es Concepción, quedaron ahí, varados. Tuvieron que municipios enviar buses de distintos municipios para poder traer a la gente a sus comunas. Entonces, cuando se toman las decisiones allá en Santiago, donde no se sabe cómo funciona la región,
o las regiones del país, muchas veces se erran las decisiones. Entonces, ¿cree usted que quizá en un posible gobierno de usted las decisiones también tienen que ser consensuadas con las autoridades locales? Más que darle una orden, sino que consensuar. No hay tiempo para discusiones, no hay tiempo para conversaciones. Cuando tú tienes efectivamente un momento de emergencia o catástrofe, no hay tiempo de andar preguntando. Ahora, lo ¿cómo que se tiene que haber a priori, temas? Con planificación. Cada órgano del Estado tiene que saber qué es lo que le toca hacer en una situación determinada. Esa es la respuesta. La respuesta es cuando usted está enfrentado a una emergencia, ¿ya? Que funcionen las medidas que están planificadas de antemano. Tiene que estar listo de antemano. Cada uno tiene que saber, como decía Arturo Prat, cada uno a su puesto de combate. Cada uno sabía cuál era su puesto de combate. No empezaron a debatir en la Esmeralda a última hora de quién tenía que estar dónde, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, si hubo estas descoordinaciones, si hubo un problema en la planificación, si hubo un problema en la ejecución, ¿quién falló dónde? Y también hacer presente lo siguiente, que esto de andar llenando de operadores políticos los servicios que son esencialmente técnicos, o también los órganos como las gobernaciones, municipalidades, etcétera, mucho operador político, o sea, a veces genera estos ruidos. ¿Por qué? Porque hay gente poco calificada también en lugares que son esenciales. Nosotros que se sigue improvisando. Sí. ¿Usted cree que sí, que se sigue improvisando? Yo creo que hasta cierto punto puede haber habido algún tipo de improvisación. No sé si a nivel central, puede haber habido algo de improvisación a nivel local, puede haber habido errores en lo que fue la planificación misma. Yo ya le planteé que parece relativamente claro que la información que nos llegó acá respecto de la amenaza del tsunami estaba algo exagerada, ¿ya? Se tenía ya información de la magnitud, del impacto de esta ola mucho antes, porque había ya impactado en el hemisferio norte, en Hawái, etc. Probablemente, o incluso en Japón, incluso se pudo haber hecho algún tipo de previsión. Bueno, no sé si se hizo o no se hizo, se tomaron medidas de precaución, que a mí me parece bien que uno prevenga en vez de curar, pero la pregunta es si efectivamente las planificaciones estaban a la altura. ¿Qué es lo que falló en todo este tema? ¿Por qué? Porque en este caso fallamos de sobrecuidadosos, compensando un poco el trauma que nos dejó la señora Michelle Bachelet, ¿no? Con su desastrosa gestión para... Esto fue el 2000... ¿Cuándo fue? ¿El 2010 fue? Exacto, ¿cuándo fue el terremoto? Claro, el 2010. Entonces, ahí se hizo todo mal desde el centro. ¿Por qué? Porque no se tomaron medidas preventivas, incluso habiendo sido recomendadas. En este caso particular, probablemente, por si las moscas, pudimos haber sobrereaccionado. Pero es un tema que debiese analizarse desde el punto de vista técnico, después de cada una de este tipo de acciones. A mí me parece que tiene que haber lo que los militares llaman una crítica de maniobras, que es ver dónde falló qué para corregirlo de inmediato, para que para la próxima vez, bueno, estas cosas se hagan mejor. ¿Y qué le parece a usted la figura de los delegados regionales? Se lo pregunto porque de repente ahí hay un choque entre los gobernadores y los delegados. Claro. Y entonces, bueno, está mal diseñado todo el sistema. Sí, cuando se crearon las gobernaciones electas, en primer lugar, no sé si usted tiene la impresión de que haya mejorado mucho la gestión a nivel regional desde que hay gobernadores. Yo no tengo esa impresión. ¿Ya? De hecho, yo creo que incluso ha empeorado muchas veces y hay menos proyectos de inversión mayores y cosas por el estilo. Pero dejemos eso. El punto es que usted no puede tener efectivamente competencias que se traslapan. ¿Ya? No puede haber dos personas que tienen competencias similares porque queda la escoba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tampoco el presidente, no sé si declaró estado de emergencia, no recuerdo en este momento si declaró estado de emergencia. No sé. O sea, lo que
lo que se hizo fue prácticamente en mantener un cuidado, ¿cierto?, sobre la ciudadanía. Entiendo que no se declaró un estado de emergencia, pero lo que diga mi equipo que me confirme. Si usted ordena evacuación, ¿ya? Usted se pone en el peor de los escenarios y confirmemos si efectivamente se tomó esa medida o no. Ahí la tarea del presidente es declarar estado de emergencia, se nombra un jefe de la defensa por regiones, ¿ya? Y él tiene que coordinar, o él tendría que coordinar las acciones de mitigación o las acciones de prevención. ¿Por qué? Porque cuando usted declara estado de emergencia y nombra un representante del presidente por regiones, etc., el presidente dice a quién hay que obedecerle. ¿Me explico? Si es solamente para determinar cuál es la línea de mando, cuál es la línea de control. Y por lo demás, son normalmente los uniformados los que tienen las mejores capacidades de reacción en estas materias. Me confirma que no se declaró estado de emergencia, solamente se declaró un estado de alerta de amenaza de tsunami. Ya. Eso entonces, no quedó claro, el señor presidente de la República no dejó 100% meridianamente claro quién estaba a cargo de qué cosa, y por supuesto que no se emplearon entonces tampoco los medios que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, porque no estaba declarado el estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, por lo menos. Y que habría sido razonable declararlo de antemano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando hay estas catástrofes, después, si es que se produce la catástrofe, después aparecen los amigos de los ajenos, los desalmados, los buitres, que salen entonces a enriquecerse con la desgracia del resto, ¿no? Y bueno, lo razonable habría sido tener de inmediato a las fuerzas preparadas y desplegadas, ¿no? Bueno, así es. Bueno, como para terminar, sí, para terminar un poquito este tema, pero también de la mano con este tema, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree que en temas de emergencia se llega tarde? Por ejemplo, el incendio de Valparaíso. Se llega tarde, se reacciona mal, no se realiza lo que se tiene que realizar. Absolutamente. O sea, no hablemos de la reconstrucción de Valparaíso, porque eso ya es una vergüenza que es una cuestión absolutamente indecente, ¿ya? Lo que no ha hecho este gobierno. No hablemos de lo que ha hecho, sino que lo que no ha hecho. Pero efectivamente parece haber un problema serio en este gobierno. Bueno, quizás tenga algo que ver con su educación, que todos estos, no les voy a decir cabros, porque cabros ya no son, ¿no? Pero medio antiautoritarios, que no les gustan las jerarquías, que les gusta la cosa bien, ¿cómo se dice?, horizontal, le dicen. En un país como Chile, donde cuando se produce, cuando queda la escoba, efectivamente tú necesitas a alguien que mande, dan la hora. Y por lo demás hacer presente también a la ciudadanía que gracias no solamente a este gobierno, sino que a los anteriores también, el músculo del Estado ha disminuido mucho. Hemos contratado más de 500.000 funcionarios públicos, pero hemos disminuido la cantidad de personal del ejército, por ejemplo, en materia de conscripción, de manera radical. Sus medios están recortados desde hace más de 5 años, 4 o 5 años, en más de 30%, y eso se nota. Entonces, claro, ahora también, sino que menos mal que no nos tocó un desastre mayor, porque nos falta mucha gente en el músculo del Estado. Y cuando hablo de músculo, hablo de quienes están en terreno, ya que pueden ser así como son los inspectores de la Dirección General de Agua o inspectores de aduana, lo mismo son soldados, son carabineros, ese es el músculo, el que está afuera, ¿ya? Lo único que crece en Chile es la cabeza del Estado, y normalmente de la mano de amigotes políticos de alguien que de alguna manera se van arrastrando de administración a administración y no puedes deshacerte de ellos nunca más. Si usted llega a ser presidente, estimado Johannes, usted va a echar mucha gente que está de más, ¿o no? Mire, hace 10, 12 años atrás teníamos la mitad de los funcionarios públicos que tenemos ahora. Hoy día tenemos casi 1 millón. Son 500.000 más de los que teníamos hace 10, 12 años atrás, el 2012. Esos 500.000 funcionarios públicos ganan en promedio 2,5 millones de pesos en la administración pública. Significa que
si yo quiero realocar recursos, tengo que despedir un número muy importante para poder, por ejemplo, hacerme cargo de las listas de espera, hacerme cargo de la falta de vivienda social, hacerme cargo del control de frontera, hacerme cargo del fortalecimiento de gendarmería, de carabineros. En alguna parte tengo que ahorrar la plata. Y evidentemente los servicios y el Estado no se han fortalecido contratando 500.000 personas más entre las municipalidades y el Estado central. No están mejores los servicios, no están nada mejores. Entonces, lo razonable es que vamos viendo quiénes son necesarios y quiénes no son necesarios en lo que es la administración estatal, y vamos despachando a la gente que está sobrando en el Estado para que trabaje en el sector privado y haga un aporte. Pues no puede ser que más o menos estima que se va a ir en el caso de que usted sea presidente. ¿Cómo? ¿Cuánta gente estima usted que mire, en este caso se sacaría? En el ideal de los casos, y echando a andar la economía, porque lo que uno no quiere, por supuesto, es que toda la gente quede desempleada, ¿no? Ya, pero tenemos que echar a andar la economía, tenemos que hacer una serie de reformas para que la gente tenga también un lugar productivo del cual poder sostener su vida. Pero si usted suma todo lo que se ha ido adhiriendo a lo que es la estructura del Estado, yo creo que nosotros deberíamos estar considerando entre las municipalidades y el Estado central, sin tocar las plantas, ojo, sin tocar las plantas, porque las plantas son por ley. ¿Ya? No, aquí nosotros no hemos propuesto tocar las plantas, aquí los aumentos no han sido por ley. Uno de repente escucha que para sacar a alguien de planta hay que esperar que muera alguien. No necesariamente. Si no funciona, usted puede, si quiere hacer los sumarios como corresponde y con una contralora como la que tenemos, usted puede efectivamente apretarle las tuercas a un funcionario que no funciona como corresponde. ¿Ya? Y eso es algo que vamos a tener que hacer de todas maneras. Pero a lo que usted me preguntaba, yo creo que es un número bastante... Mire, solamente en este gobierno se contrataron 100.000 personas, ¿no? Es lo que nos dicen. 200, 300.000 personas probablemente estén sobrando en este momento en la administración. Y estoy hablando de las distintas administraciones, desde ciertas municipalidades, pasando por servicios, etc. Y es gente que tiene que hacer su aporte ahí, donde puede aportar al Producto Geográfico Bruto, donde puede aportar con sus impuestos, donde puede entonces ayudar a echar a andar la economía. No podemos tenerlos en el Estado consumiendo los recursos que necesitamos para entregarle servicio a la gente. Eso tiene que parar. Don Yohannes, ¿y cómo? ¿Qué método va a utilizar usted para elegir gente idónea que esté en su gobierno? Porque todos los presidentes llegan con la promesa de que por ejemplo, el presidente actual que tenemos dijo no más pitutos. Pero cuando empezamos a revisar la lista, está lleno de pitutos. Y pitutos, sí, de pitutos, de pitutos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted para mantener un control de la gente que usted va a ingresar en su gobierno, en su posible gobierno, ¿cierto? Pero que haga el trabajo en realidad. Mire, en primer lugar, yo, y lo he dicho al interior de mi partido en muchas ocasiones ya, nosotros no somos una bolsa de empleo. El punto de por qué Boric terminó llenando de pitutos el Estado fue porque el Estado consideraba un botín y fue cuoteado entre los partidos de su coalición. Y como son muchos partidos, llenó en todos lados de pitutos el sistema. Sí, es así. Ahora, no sé si lo hizo él personalmente, pero su administración terminó en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, la dirección política tiene que continuar. El ministro tiene que ser político, está claro, ¿no? El subsecretario también es un cargo político, aunque yo creo que no debe ser nombrado por el presidente de la República, cargo de confianza, es nombrado por el ministro. Los ministros van a tener la autonomía para armar su equipo y van a ser equipos técnicos. Los directores de servicios deben ser personas que pueden ser funcionarios, por ejemplo, de carrera, que identifiquemos y que tengan las competencias para dirigir esos servicios.
¿ya? O personas que vengan de afuera, que hayan ya cumplido cumplido con parte de su vida laboral, quieran integrarse, hayan sido, por ejemplo, exuniformados, exfuncionarios públicos, que todavía tengan algo que dar y que puedan entonces aportar desde el conocimiento técnico en posiciones de responsabilidad. Y que sepan también cómo funciona el Estado. Claro. Y a esa gente la identificamos y la vamos a sumar. Ellos van a poder armar sus propios equipos. Y aquí la gracia, o así como lo estamos viendo nosotros, es que de la mano de una conducción política sólida y clara, con una jerarquía absolutamente clara también, se puedan generar hacia abajo equipos técnicos, eminentemente técnicos. Si usted es ingeniero y es el mejor ingeniero de Chile, el mejor ingeniero calculista de Chile, y usted trabaja en el MOP, ¿ya? Y es del Partido Socialista, a mí no me interesa. Si yo lo puedo reclutar a usted para dirigir parte del servicio, lo que fuere, ¿por qué? Porque con eso puedo entregar un mejor servicio a la gente. Perfecto. No hay un problema. La administración del Estado, lo que tiene que ser político en la administración del Estado es su cabeza, que es la que da la dirección hacia donde se mueve. Pero la administración misma del Estado, como depende y como se debe a toda la ciudadanía, debiese ser neutral. ¿Me explico? Sí. Y ahí donde hay neutralidad política, en vez de haber entonces cuoteo político, en vez de haber abuso político, en vez de haber amistocracia y todo el tema, lo que nosotros queremos es meter gente calificada y que sepa también dos cosas que se han ido olvidando, que es obedecer y mandar, aplicar sanciones cuando el sistema no está funcionando, ir sobre aquellos que se transforman en un obstáculo para servir mejor a nuestros compatriotas. No se lo quiero. Y eso no es una decisión política, va a ser una decisión técnica. ¿Me explico lo que voy? Sí, por supuesto. Sí, entiendo. Entonces, vamos a necesitar... A mí siempre me preguntan, pero ustedes, ¿de dónde van a sacar tanta gente con experiencia política? Yo no necesito tanta gente con experiencia política. Yo lo que necesito es gente con experiencia en la administración del Estado y en la conducción de equipos. Y esa gente la tenemos. Ya, entiendo. Don Johannes, la gente siempre tiene la percepción de que se llega tarde a las cosas o que las cosas se hacen mal. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted lo que sucedió con este sicario que fue dejado libre y que al final tenía un nombre, después tenía otro nombre y resultó que tenía otro nombre? ¿Cómo cree que se hicieron las cosas? ¿Cree que esto había algo debajo, algo oscuro? ¿Cree que fue un simple error? ¿Cómo lo ve? No. Esto es culpa de este gobierno. Nosotros, yo se lo dije, carepa, así. Esto es culpa de este gobierno. Y les voy a decir por qué. Porque cuando llegaron a decirnos a nosotros que querían iniciar un proceso de empadronamiento, yo me opuse. Ellos nos dijeron que iban entonces a entregar identidades a las personas que estuviesen de manera ilegal en Chile. Y yo les dije, bueno, ¿y cómo van a confirmar la identidad? Esto fue una sesión de la Comisión de Gobierno Interior. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, está grabado. ¿Y cómo van a confirmar la identidad? No, es que eso no era tan relevante. Lo relevante era tener entonces a la gente con sus datos biométricos y bueno, y eso sería. Al final lo que hicieron fue darle identidades falsas a personas. Como este sicario, que pudo entrar a Chile y hacerse una identidad nueva gracias al Estado de Chile que nunca efectivamente chequeó, ¿ya?, si este caballero era quien decía ser. Entonces tenía más de una identidad. Y eso es responsabilidad de este gobierno. Es responsabilidad de este gobierno que ese caballero, que no debía encontrarse en Chile, estuviese en Chile. O no lo echaron. O no impidieron su ingreso. Porque ese caballero había sido detenido ya anteriormente. Entonces, y se sabía de su condición de ilegalidad en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más allá de lo que es el huascazo que se pegó el Poder Judicial con una resolución que a mí me parece muy rara de la jueza, ¿ya? Y después me parece muy raro todo el tema con Gendarmería. Todo eso me parece muy raro y espero que la comisión investigadora
para la cual yo di mi firma, aclare esto, ¿ya? Que pero le voy a decir una cosa. Aquí las responsabilidades por el caos administrativo y migratorio los tiene que asumir este gobierno, las tiene que asumir también parcialmente el gobierno anterior, aunque tiene por lo menos la excusa de haber tenido de oposición al señor Boric y a su equipo de destructores del orden, ¿ya? Y tiene que hacerse cargo también la señora Bachelet. Si aquí tenemos mucha gente en el país que no sabemos quién es, no sabemos cuáles son sus antecedentes penales. Y no solamente de Venezuela, por lo demás tenemos también cualquier cantidad de Colombia. Y no veo ninguna razón por la cual nosotros no pudiésemos deportar a Colombia. Más adelante le vamos a preguntar sobre eso. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces el chiste... Le decía yo que más adelante le vamos a preguntar sobre qué es lo que va a hacer usted con el tema de la frontera, con las personas que están ilegales. Encantado. Entonces yo creo que aquí hay algo muy raro. Espero que la investigación solamente muestre errores y no demuestre que también hemos caído en la corrupción, y por lo demás no es la primera vez. Usted sabrá que ahora ¿se acuerda que hace poco tiempo atrás en Colombia un jovencito trató de asesinar al candidato presidencial, el señor ¿cómo se llamaba? Uribe, bueno, exacto, sí. Ya. Ese jovencito extrañamente pudo arrancarse de la cárcel en Colombia. Es como paralelo, ¿no? No le estoy tomando el pelo. Entonces son cosas como raras que a uno, más allá de que yo no tenga pruebas de corrupción aquí, pero a uno le empieza a quedar como el gustito ese, ¿ya? De que a uno le están tomando el pelo. Claro que sí. Y yo me acuerdo de otros casos pasados también. Mire, para pasar a otro tema, ¿qué le pareció a usted el trabajo de la nueva Contralora? ¿Qué le parece a usted el trabajo de la Contralora Dorothy Pérez? Yo soy un gran fan del trabajo de la Contralora. Creo que está haciendo lo que no hizo. Mira, la verdad es que yo creo que si la Contraloría hubiese hecho su pega como la está haciendo la Contralora ahora, los últimos 10 años, otro gallo nos cantaría. Es realmente increíble la cantidad de cosas que dejó pasar evidentemente la Contraloría durante décadas. Porque lo que estamos descubriendo esto es casi como una limpieza de primavera, ¿no? Ya la alfombra estaba tocando el techo con la cantidad de cosas que habían escondidas debajo. Pero ¿no cree usted, estimado Johannes, ¿no cree usted que la Contraloría todavía sigue siendo un ente finalmente no resolutivo y que es un león prácticamente sin dientes? Porque lamentablemente la Contraloría puede revisar muchas cosas, puede denunciar infinidades de cosas que están pasando, pero finalmente no es un órgano resolutivo que dice ya, esta persona hizo esto y esta persona tiene que pagar de esta forma. Porque el trabajo al parecer de la Contralora es excelente, lo último que ha estado haciendo, pero el problema es que queda ahí todo en el aire muchas veces. El punto, y ahí hay que revisar, porque hay que tener mucho cuidado con transformar a la Contraloría también en tribunal. ¿De acuerdo? La Contraloría es un órgano fiscalizador, pero no es el órgano que condena, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque si no, puedes terminar como terminamos con el tema de impuestos internos, que en algún momento, tiempo atrás, creo que ahora le devolvieron la misma facultad, era no solamente el órgano que fiscalizaba, sino que era el órgano que fallaba respecto de los reclamos de los contribuyentes. Esa fue la razón por la cual en su momento se echó abajo las facultades del CERNAC, ¿ya? Porque el CERNAC iba a ser entonces no solamente órgano contralor, sino que órgano juzgante, o sea, iba a juzgar. Y eso al Tribunal Constitucional en ese momento no le gustó. Y tiene sentido, porque ser juez y parte es complejo. Es bueno tener un ente intermedio, un ente independiente que falle.
Ahora me dirán, pero es que el tribunal no está funcionando. Eso es correcto. No está funcionando con la velocidad, la premura que corresponde. La fiscalía no está funcionando con la velocidad y la premura que corresponde. Pero eso significa que tenemos que hacernos cargo también de los problemas en la fiscalía y en tribunales, ¿no? Claro que sí. O sea, pero mire, la Contralora está haciendo la pega. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿quién más va a empezar a hacer la pega? Lo que pasa es que yo creo que para el ciudadano común y corriente, estimado Johannes, de repente queda pensando, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en los municipios, de repente la Contraloría dice, aquí hay temas de dinero, hay temas administrativos, se tienen que solucionar y todo el tema, pero eso pasa 1 año, 2 años, 3 años y queda sin solución. Y los alcaldes terminan sus periodos y quedan sin solución. Entonces ahí es donde la gente de repente se pregunta y dice, pero no podrá tener algún tipo de resolución la Contraloría. Lo que sucede es que usted puede perseguir esas responsabilidades y eso es algo que uno tiene que preguntarse, entonces después si se va a hacer o no, a través de los juicios de cuenta. Usted en la práctica podría ir y exigirle al alcalde que pague de su bolsillo el desastre en muchos casos, ¿de acuerdo? O incluso a los concejales. Es bien interesante, si la ley está. El problema no es la ley. Bueno, aparte de que tenemos un proyecto de ley, de hecho yo participé en su redacción y está esperando, está durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Es un proyecto de ley que introdujo este gobierno que yo me extraña mucho que le hayan quitado la urgencia, donde nosotros le metimos que el control municipal dependiera de la Contraloría desde el punto de vista administrativo. O sea, esa fue una indicación mía, de hecho. No. ¿Ya? Para que no dependiese del alcalde. Pero disculpe, entiendo que en este caso el puesto de control, de director de control del municipio, se eliminaría y sería directamente con la Contraloría. No se elimina. No, ya. Se mantiene el control municipal, pero ya no depende del alcalde, depende de la Contraloría, desde el punto de vista administrativo. ¿Me explico? Entonces, en la práctica, el control municipal sería una filial de la Contraloría en cada municipalidad. ¿Me explico? Comprendo. Sí. Ese proyecto está esperando en este momento su tramitación en el Senado. Y me pregunto, bueno, ¿dónde está la suma urgencia del Ejecutivo? Pero volviendo al punto en esencia, es que es tanto lo que hay que hacer con Fiscalía para darle recursos, etcétera. Es tanto lo que hay que hacer con tribunales para que estos casos se puedan ver rápidamente. Es tanto lo que hay que hacer también para que tribunales no entorpezcan innecesariamente los procedimientos, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando usted le hace un sumario a través de la Contraloría a un funcionario, en muchas ocasiones esta cuestión termina derivando en juicios laborales. Y no tienen por qué meterse los tribunales en lo que son las relaciones que están siendo controladas por la Contraloría entre el Estado o el fisco, ¿no? y sus funcionarios. O sea, sí tiene, porque en aquello que no cubre el estatuto, ya sé, administrativo, tiene que vale el Código Laboral, pero han extendido mucho eso, mucho. ¿Ya? Y tenemos legislación que ha hecho muy difícil también el control de las plantas y el control de los funcionarios. ¿Para qué hablar, por ejemplo, de la ley Karim, donde la denuncia o sea, no le sale ni por curado al denunciante? Y usted puede trabar todo tipo de procedimientos sancionatorios durante mucho tiempo. Y de hecho la inspección del trabajo está completamente saturada. Entonces, mira, si usted va viendo, tenemos mucho que hacer. Sabemos dónde están los problemas. ¿Ya? Sabemos dónde están los problemas, pero no le podemos cargar toda la tarea de corregir todo lo que está mal en el Estado solamente a la Contraloría. Nos tenemos que hacer cargo también de las cosas que tenemos que mejorar en tribunales, en la Fiscalía y en la gestión misma dentro del Estado. Hay los jefes de servicio y todo ese tipo de cuestiones. Entiendo. ¿Qué le parece a usted, estimado Johannes, lo que se supo el día de hoy de las licencias médicas de las policías, gendarmería y de la Armada que también estuvieron saliendo del país
aparte de los profesores, ¿cierto? Y de los funcionarios públicos que también salían del país con licencias médicas. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, no me sorprende. Espero que no sean funcionarios uniformados, porque todas estas instituciones tienen también funcionarios civiles en lo que es su administración. Si son funcionarios uniformados, bueno, tendrán que pagar el costo o las consecuencias que correspondan. A mí me parece que ese tipo de actitudes son inaceptables. Sabemos también que tenemos desde el 1810, tenemos muchos funcionarios de Carabineros que han estado inhabilitados psicológicamente por mucho tiempo. Ojo, gente con estrés postraumático, ¿ya? Después de lo que vivieron. Así que no todos los casos son exactamente iguales, ¿ya? Si hubiese sido usted presidente, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Bueno, en todos los casos que no sean justificados, porque usted puede que salga, por ejemplo, si usted vive en Arica y quiere comprar medicamentos, lo más práctico es ir a Tacna, ¿ya? Porque sale más barato. Pero en todos los casos que no se pueden justificar de ninguna manera, chao. Sumario, chao. Usted sacaría a la gente que abusó de las licencias médicas. Pero evidentemente, pues, ahí no solamente hay un abuso de licencia médica, y no solamente la gente, sino los médicos hay que identificarlos también. Hay que tener presente que ahí hay falsificación de instrumento público. A veces. Cuando tú dices voy a echar licencia y le compraste, hay un mercado digital para comprar licencias médicas para gente. ¿Y en cuánto tiempo usted hubiese pedido que ya hubieran resoluciones claras al respecto? Bueno, el ministro Marcel prometió que iba a tener en 30 días todo el tema más o menos aclarado y no ha pasado nada. No, pues no ha pasado nada. Y en los municipios exactamente lo mismo. La mayoría de los municipios pusieron supuestamente fiscales a cargo, ¿cierto?, con dedicación exclusiva, y han pasado más de 30 días. Incluso hubieron alcaldes que hicieron hasta tipo puntos de prensa para señalar que ellos no lo iban a aceptar esto y que en 30 días sí o sí había una resolución, y resulta que hasta el día de hoy nada. Aquí hay un tema de no sé si decirle hipocresía política, creo que la palabra como que no calza 100%, pero esta situación es absolutamente indecente y le voy a explicar por qué. Y por lo demás es un problema que se generaliza, porque no es solamente un problema que se dé en el sector público, ojo con eso. La gente parece haber olvidado de que el sistema de salud a través de las licencias es un seguro. Si yo me gasto la plata en una licencia que no necesito, a la persona que necesita la plata para la licencia no se la dan porque no alcanza. Si yo me gasto la plata del presupuesto de licencias en licencias falsas, no me alcanza entonces la plata para los hospitales, no me alcanza para los insumos para el cáncer, no me alcanza para la bomba de insulina para un diabético, para un niño. No me alcanza, ¿me explico a lo que voy? Sí. Es una cosa menor. Entonces todo el mundo pensaba que no, tiene una licencia, se da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Y el hecho que digan que todo el mundo lo hace aún peor. No da lo mismo. Y nosotros como país, si queremos recuperarnos y queremos salir adelante, y queremos controlar el narcotráfico y queremos controlar entonces la delincuencia desatada que nos tiene pasando miedo, entonces tenemos que empezar también, ¿ya? También la gente normal y corriente que de repente hace alguna de estas, toma una decisión de este tipo, tiene que empezar a comprender que esto tiene consecuencias para todo el resto y para ellos mismos también, porque cuando todo el mundo lo hace, entonces todo el mundo termina pagando. Y eso es algo que nosotros tenemos que, de alguna manera, también comunicar. Estos sistemas muy europeos que se implementaron en Chile, no funcionan cuando todo el mundo hace trampa.
funcionan en países con altos niveles de confianza y altos niveles de honestidad individual. Y si no, colapsan. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y por eso tenemos 40 y tantas mil personas que se nos están muriendo en lista de espera, y por eso tenemos 3 millones de personas haciendo cola, entre otras cosas también porque los señores doctores también se daban licencia entre ellos. ¿Ah? Precioso. Esto pagan también, pagan justos por pecadores, porque en muchas ocasiones hay gente que verdaderamente tiene problemas de salud graves, problemas de salud que no son compatibles para que vuelvan, por ejemplo, a su trabajo normal, y a esta gente se le atrasan los pagos de licencia, muchas veces meses sin recibir un pago de licencia, y es por esto mismo, por este mismo tipo de cosas, por temas de desconfianza. Yo he escuchado por ahí de que últimamente los pagos de licencia se han detenido mucho. ¿Por qué? Porque se están revisando mucho el tema de las licencias. Yo conozco una señora de Muco, ¿ya?, que le pararon los pagos de licencia. La señora tiene un cáncer terminal. Imagínese. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué aquí sí y allá no? ¿Y qué pasa con los COPINI? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con esos doctores en un CEFAM que se habían dado todos los unos a los otros licencias? Creo que eran 7. Esa gente habría que meterla presa. O hacerlos efectivamente trabajar, no sé, de sol a sol, atendiendo pacientes hasta que se acabe la lista de espera, no tengo idea. Pero para todo el mundo, nosotros tenemos que cambiar el eje de cómo estamos funcionando como Estado, sí, como sociedad, pero también. ¿Ah? Porque, otro punto, usted no puede esperar, ¿ah?, que esta sociedad se transforme nos transformemos en un país honesto de nuevo, etcétera, si usted vuelve a votar por gente que le anduvo metiendo la mano a la caja, o gente que se porta mal solamente porque llegó y le hizo un regalito o le palmoteó la espalda. La gente tiene que adquirir la conciencia de que como ciudadanos son los que están contratando a los políticos que han de servirle. Usted no contrata a alguien que se le ha... A ver, si usted tiene un empleado que se le mete entonces en la cama, le come las cosas en el refrigerador, le saca plata de la billetera, ¿ya?, se orina en la esquina del living, entonces usted probablemente, cuando termine la duración del contrato, no lo contrata de nuevo. Si lo contrata de nuevo, bueno, está haciendo lo mismo que cuando contrata de nuevo un político que no funciona. Y la gente tiene que hacerse cargo de interiorizarse, de aprender, de estar al día de lo que hacen sus representantes populares, y no pueden simplemente dejar la cuestión correr. Porque son los señores en este país, y al ojo del amo engorda la vaca, punto. Y si el ciudadano, si el patrón, no importa si usted es de derecha o de izquierda, pero si usted no hace la pega para ver de que su representante, no importa si es de derecha o de izquierda, sea un tipo por lo menos correcto, es decir, que no ande haciendo chanchullo, no ande haciendo escándalo. Bueno, entonces el que está fracasando también es el ciudadano, y con eso todo el sistema. Nos tenemos que hacer todos cargo de lo que tenemos que hacer mejor país. Todos. Esto es responsabilidad de todos. De todos. Y la sanción también es responsabilidad de todos. Ya que usted me está hablando un poco de este gobierno, ¿cierto?, dentro de sus respuestas, ¿cómo lo evalúa usted, estimado Johannes? ¿Cuál es su evaluación? En resumen, ¿cuál es su evaluación? Esto no es solamente este gobierno. Yo conozco gente que está en la oposición en este momento y que en algún momento fue sancionada por financiamiento ilegal de la política, y los votaron igual. O sea, sí. Gobierno y oposición. ¿Ya? Lo entiendo completamente, pero yo le digo, ¿cómo evalúa usted este gobierno? Mire, si yo tuviese que ponerle nota, este gobierno quedaría debiéndonos. O sea, usted no le pone ni un 1. Han hecho muy mal las cosas. Bueno, al principio fue peor. Ya hubo de alguna manera una mejora cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista perdieron un poco el control del gobierno. No hay que olvidar que este gobierno lo salvó la centroizquierda. ¿Ya?
porque se les vino abajo todo la estafa con el primer plebiscito, ¿ya? Y de ahí en la práctica lo salvó la centroizquierda, porque puso cuadros técnicos que tenían algo de capacidad, etcétera, cosa que los otros hicieron muchas leceras. Pero voy a decir una cosa, yo no veo un campo, una sola cosa que haya mejorado en Chile en los últimos 4 años. Yo no lo veo, no sé si usted. Estamos más endeudados, tenemos más desempleo, tenemos más criminalidad, tenemos más asesinatos, tenemos más inmigración ilegal, o sea, ha entrado gente libremente a este país como quiere, tenemos el crecimiento económico miserable, no hay crecimiento económico per cápita, la tasa de natalidad se desplomó completamente, no tenemos niños. Chile ya no hay niños. ¿Qué país, qué cosa más triste que un país que ya no tiene una esperanza de futuro, o donde la gente ya no quiere tener hijos? Eso es una declaración de bancarrota brutal. La violencia en la Araucanía continúa. Este gobierno que vino a decir, andaba hociconeando, me van a disculpar la expresión, pero que iba a terminar con el estado de emergencia y la militarización de la Araucanía, ha mantenido el estado de emergencia durante 4 años, 3 años, lo que lleva. ¿Ya? ¿Y no le ve nada bueno a este gobierno? ¿No cree usted que no le ve usted nada destacable a este gobierno? ¿Alguna cosa que usted diga, mira, sabes que por aquí lo hicieron medianamente bien? ¿O en realidad usted ve que ha sido un retroceso total desde su punto de vista? Yo le diría una cosa. Yo a la ministra Toá le voy a reconocer cuanto menos que ella entendió que había que hacer una serie de modificaciones desde el punto de vista legal, ya en materia de seguridad. La ley de robo de madera, que era de la oposición, muchas iniciativas que eran de la oposición o del gobierno de Piñera, se avanzaron en este gobierno y en algo ayudaron, ¿ya? Pero en el resto, a ver, honestamente tendría que pensar, porque en relaciones exteriores, mal, muy mal. Economía, mal. Proyectos paralizados en todos lados. En Hacienda, bueno, estamos sobreendeudados. Usted podría hablar de la reforma de pensiones, pero la reforma de pensiones la terminan financiando los propios trabajadores a través del préstamo forzoso que le tienen que dar el Estado. Yo no sé qué están celebrando ahí. Ninguno, ni la derecha ni la izquierda debería estar celebrando esta cuestión, ¿ya? Después, por razones distintas, por supuesto. Después, entonces, tenemos seguridad. Andaban celebrando que le habían dado a Carabineros material rodante y todo esto, ya perfecto, pero los que destruyeron el material rodante fueron ¿quiénes? ¿No? Y tenemos 4.000 carabineros menos que cuando empezó este gobierno, porque la cantidad de carabineros que se fueron de baja. Es decir, tenemos menos carabineros que los que teníamos cuando empezaron. Tenemos menos soldados con criptos. A ver, honestamente, no sé. Y estoy buscando, y le juro por Dios que honestamente estoy buscando algo donde yo pueda decir que lo ha hecho bien. La reconstrucción. El tema de las pensiones, del aumento de la PGU, por ejemplo. Es que, ¿sabes qué es lo que sucede? El aumento de la PGU, usted lo está financiando con el crédito forzoso que le va a sacar a los trabajadores. Entonces, una bicicleta. ¿Usted eliminaría la PGU o la fortalecería? No, pero hay que ponerla sobre otros pies. Hay que ponerla sobre una base que sea sólida financieramente. Usted no puede colocar un sistema que se basa en tener cada vez más empleados, porque usted va a necesitar entonces ese préstamo, esa transferencia, ¿ya? En un país que está envejeciendo de manera radical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí la pregunta, yo en algún momento propuse que si se iba a financiar el pilar solidario, se hiciese, por ejemplo, con la licitación del litio, que las platas de los royalty mineros fueran a un fondo de capitalización estatal, como lo tiene Noruega o lo tienen los Emiratos Árabes Unidos, y ahí se acumulara la plata para después
poder distribuirla a través del sistema de pensiones. Y así efectivamente la minería, Codelco, lo que fuese, sería de los chilenos y no de los políticos, ¿me explico? Porque las utilidades terminarían efectivamente en los bolsillos de los chilenos cuando lo necesitan, que cuando están viejos. ¿Ya? Pero la idea en esencia era colocarle es colocar ese aporte sobre una base más sólida. Y naturalmente si no vas a poder hacerlo con eso, porque ya este gobierno le entregó a Soquimich el litio, bueno, tenés que ver que echar a andar la economía, si la plata no crece en los árboles. Es decir, cada peso que yo tengo que meterle a la PGU es plata que tengo que haber sacado en otra parte de la economía. Y si la economía se achica o si la economía se debilita, entonces, bueno, ¿cómo financio? Porque no nos olvidemos, tenemos una serie de desafíos tremendos que superar. Uno, pongamos la PGU, pero también tenemos que pagar las listas de espera, ¿no es cierto? Después tenemos el tema del sistema educacional, tenemos el control de frontera, tenemos que ver qué es lo que está pasando entonces también para que no se nos metan los pescadores chinos. Necesitamos una armada potente, necesitamos defensa, todo eso termina saliendo del presupuesto nacional. Bueno, evidentemente que tenemos que ver, sobre todo si va a producirse este aumento de gasto importante, cómo generamos los ingresos para sostenerlo. Y eso es algo que en mi opinión, y no en mi opinión, en opinión de los técnicos, no está garantizado. Entonces, claro, tú vas a tener ahora un aumento de la PGU, pero no está garantizado cómo lo van a financiar hacia el futuro. Nosotros estamos proponiendo cómo hacerlo. El resto dice, no, a mí me encanta el aspecto, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Eso es algo que la señora Jara, por ejemplo, tiene que explicarnos. Usted lo ve como opción. ¿Usted lo ve como opción bajarle los sueldos a los personajes de gobierno? ¿Cómo? Disculpe. ¿No ve usted como opción bajar los sueldos, por ejemplo, a los personeros de gobierno, que no sé, sus sueldos sean menores y con eso tratar de ir equiparando algunas situaciones? Pero sí, eso a ver, le voy a explicar una cosa. Si usted agarra los sueldos de todos los diputados, de probablemente todo el gobierno, los que están en la moneda, ¿ok? Probablemente si usted va más adentro del sistema, usted puede hacer una diferencia, pero si usted sumaron entre el Congreso y la moneda y todo el tema, tiene que haber ahí un gasto en personal de unos 250 millones de dólares, póngale. 250 a 300 millones de dólares. ¿Ok? Sumaron, entre todos. ¿Ya? La PGU puede llegar a costar 5.000 y 6.000 también. ¿Me explico? Sí. Entonces, usted puede pegar... No estaría de acuerdo en bajar los sueldos de diputados, senadores, personal de gobierno. La pregunta es ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Hasta dónde, dice usted? ¿A 500.000? No, la pregunta es ¿hasta dónde? Porque usted quiere contratar, o sea, el presidente de la República, supongo que no lo vamos a poner con 2 palos. ¿Con 3? ¿Cuánto corresponde? La pregunta ni siquiera es esa. La pregunta es ¿por qué hay directores de SLEP que cuestan 20 millones? Que por lo demás no un diputado cuesta bruto, creo que son 7 y algo. ¿Ya? Que es lo mismo que gana un ministro. Pero resulta que el subsecretario gana más que el ministro y mucho personal dentro de los ministerios gana más que el ministro. Y en las municipalidades hay toda esta gente que gana más que los diputados y gana más que los ministros, incluidos los alcaldes. Pero hay gente que gana más que los alcaldes. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Sí, nosotros podríamos pegarle una apretada a todo el sistema, pero usted tiene que reconstruir de nuevo la pirámide de ingresos. Es decir, el presidente está arriba, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya. Yo puedo contratar a alguien que gane muchas lucas si es muy bueno, por ejemplo, no sé, si es un genio de la computación como Elon Musk o algo así, ¿ya? Y usted quiere contratarlo, evidentemente no lo va a poder contratar por 5 millones de pesos, por 3 millones. ¿Ya? Estamos claros. Pero también estamos claros que hay mucha gente en Chile que es contratada como si fuesen genios y no valen la plata.
Y lo hemos visto en Codelco. Codelco es un desastre en este momento. ENAP, pérdidas en todos lados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es un tema que hay que pegarle su revisada, y por eso nosotros hemos propuesto una auditoría general y una auditoría, ¿cómo se llama esto? Forense para todo el Estado y las empresas públicas. Porque ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas. ¿Quién tiene que ganar qué? ¿Para qué cargos? ¿Y qué cargos son absolutamente inútiles o innecesarios? ¿Qué procesos tienen que ser optimizados? Etcétera, etcétera. Y ahí usted efectivamente puede hacer un recorte mayor. Por eso nosotros queremos, no sé si nosotros queremos llegar a ahorrar entre 10 y 12 mil millones de dólares. Es mucha plata, mucha plata. ¿Ya? Desde el punto de vista de lo que es el gasto fiscal. Porque lo tenemos que transformar en reducción de impuestos, tenemos que eliminar las contribuciones, tenemos que aumentar la plata para seguridad, tenemos que, ¿me explico? Y toda esa plata va a tener que salir de lo que ya es el Estado. ¿Pasemos alguna de sus propuestas, don Johannes? ¿Le parece? Encantado. A propósito del tema del presidente y de los ministros, esencial es que yo creo que del punto de vista del régimen político, nadie puede ganar, o sea, el presidente es el que gana más. Pongámonos de acuerdo cuánto, 7, 8, 5, de ahí para abajo. ¿Cuánto cree usted que sería algo aceptable? Yo creo que eso depende mucho del rendimiento, ¿sabes? Ya, pero si yo pudiese conseguir un buen rendimiento. Si usted tiene un buen rendimiento, está dispuesto a pagar bien, ¿no? Y si tiene un mal rendimiento, cualquier cosa que pague va a ser demasiado, ¿no es cierto? Pero mojémonos. A ver, ¿cuánto cree usted que para usted estaría bien? No lo sé. Yo creo que eso, nuevamente, debería estar indexado de todas maneras el sistema al crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, que los diputados pierdan plata, el presidente pierda plata. Pero, ¿cuánto es? Es la misma pregunta que me hacen con el sueldo mínimo. Me preguntan, bueno, ¿y qué sueldo mínimo cree usted que es correcto? Pucha, que es complicado meterse en un mercado, y para más remate, el Estado es un mercado bien especial, porque depende de la voluntad política de la gente, entonces no necesariamente lo que produce. Es súper complejo. Yo creo que efectivamente hay que hacer una corrección, pero yo al presidente de la República no lo pondría, a un presidente de la República de Chile no lo pondría tampoco 4 millones de pesos. Pero no me quiso responder. Está bien. Es que no, pero no sí, está bien. Sí, yo lo entiendo. Entiendo que creo que hay un tema complejo de verlo ahora, por ejemplo, en una entrevista, mencionarlo. Sé que es un tema complejo que tiene mucho más análisis. Yo creo que Elwin se ganó sus lucas. Yo creo que hay otros que no se ganaron sus lucas. Entiendo. Hablemos un poquitito de seguridad y defensa. Usted propone, estimado Johannes, el cierre de fronteras para frenar el crimen organizado y la migración ilegal. ¿Cómo pretende usted llevar a cabo esa propuesta? Sin tener problemas con los tratados internacionales, porque usted sabe que cada vez que se quiere hacer algo radical, se meten los tratados internacionales, se meten organizaciones externas. ¿Usted sabe por qué nosotros nos agarramos a balazos con los españoles, o no? Cuénteme. Para ser independiente. Eso significa que somos un país soberano. Si un tratado no nos sirve, no tenemos por qué mantenernos dentro de ese tratado. O sea, no lo va a pescar. Bueno, si el tratado se transforma en un problema para Chile, ¿ya? Entonces no existe no son las 10 tablas de la ley, no de Moisés. ¿Ya? Los tratados, por algo existe algo que se llama la denuncia de un tratado, que es la derogación como una ley. ¿Ya? Pero más allá de eso, porque no creo que aquí haya una afectación directa, yo no soy un partidario de decirle a la gente que vamos a hacer un muro y vamos a cerrar la frontera de esa manera. ¿Por qué? Porque creo que es económicamente innecesario, ¿ya? Y hasta cierto punto inviable. Porque tú las paredes, los muros los protege gente,
¿ya? Tiene que haber alguien encima del muro para proteger el muro, para impedir que alguien entre. Y la pregunta es si estamos dispuestos a disparar efectivamente sobre gente que quisiese cruzar el muro, ¿ya? En mi opinión, podemos hacerlo de manera mucho más sencilla y más barata. En primer lugar, ¿Cómo lo va a hacer? creamos... ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Porque el efecto tiene que ser el de cierre, ¿ya? Ok, en primer lugar, creamos campamentos de refugiados o de tránsito, o de lo que usted quiera, de proceso administrativo, póngale el nombre que quiera. Si quiere, le pone también campamentos de amor y reconducción. Y esos campamentos bonitos que son, entonces, tienen rejas y están encerrados y todo el tema, van a estar muy cerca de la frontera con Bolivia. Cuando entre alguien a nuestro territorio, nosotros tenemos que tener la tecnología y las capacidades para identificarlo. Para eso nosotros podemos arrendar, por ejemplo, tiempo satelital. Satélites que estén permanentemente mirando sobre nuestra frontera. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Por dónde? Les puedo asegurar que el contrabando se lo pueden hacer. No va a ser tan fácil después de eso. Tienen cámaras térmicas, tienen la última tecnología, la última chupa del mate. ¿Y por qué esto? Porque no es tan fácil simplemente entrar en nuestro norte y desaparecer. Porque tienes la Pampa, por un lado. Por otro lado, tienes un par de pasos que son utilizables, ¿ya? Desde el altiplano hacia abajo, hacia el desierto. Y porque prácticamente todas las rutas terminan confluyendo en ciertos nudos específicos. ¿Para qué hablar de lo que son las fronteras interiores que hay hacia el sur? Tú controlas en esos nudos y tienes patrullas rápidas de reacción para ir deteniendo a la gente que entra ilegalmente al país y colocarlo en estos campamentos, y resulta que no vas a tener a nadie que llegue a nuestras ciudades si nosotros no lo queremos y si no lo hace legalmente. Y van a terminar todos en ese campamento, del cual van a poder salir de vuelta a su país o de vuelta a Bolivia. Pero no Pero eso está revisado técnicamente. ¿Está revisado ¿Cómo? técnicamente de que vaya a resultar realmente? Porque contratar un satélite, me imagino que ustedes ya eso lo tienen que tener medianamente cotizado. Yo soy informático profesión. Una de mis profesiones es informático, entonces uno conoce un poco cómo funciona el mundo del tema de los satélites, el área de la informática. Entonces uno dice, primero que nada, los satélites son caros. Dígame. No es tan caro. Pero usted sabrá que hay 2 países que nos pueden ofrecer ese servicio. Y con los 2 países está Boric agarrado a las mechas. Es el tema, po. Es el tema. Entonces vamos a tener que arreglar nuestras relaciones ahí también. Pero hay otros sistemas también. Usted tiene sistemas de sensores en tierra. Tiene sistemas de drones, que puede mantenerlo vigilando la frontera a una cierta altura, ¿no? De manera más o menos permanente. No es que no exista la tecnología, lo que no existe en Chile es la voluntad y la gana de gastarse la plata en hacer las cosas bien. ¿Ya? Y por lo demás... ¿Y poner mina? No, eso no está dentro de su... Ok, entonces yo le voy a hacer una pregunta. Todo el mundo me dice poner mina. Y el momento en que un niño de 6 años... No, yo les hago solamente la cápita, ¿ya? El momento en que un niño de 6 años pisa una mina, que se la llevó el invierno boliviano de vuelta para abajo a la playa que está ahí al lado de Arica. ¿Qué hacemos? ¿Quién se hace cargo? Bueno, no es una cosa que no haya pasado anteriormente. Si los campos minados se instalaron en su momento en razón de la amenaza de guerra con Perú. ¿Ya? Entonces, el punto es el siguiente. Si sirven, perfecto. Pero no nos equivoquemos respecto de lo que está sucediendo en este momento. La gente no está entrando a 200 kilómetros del paso. Está pasando a 2 metros. Está pasando directamente. Usted tiene la construcción, aquí, ¿ya? Usted tiene la construcción, y justo al lado de la puerta pasan hacia territorio chileno. Entonces, me dicen que pongamos campo mina, pero ¿de qué me están hablando? Yo lo que tengo que hacer es agarrar a esta gente y devolverla a Bolivia. Y si la devuelvo a Bolivia, y la devuelvo 3, 4, 5 veces a Bolivia, si no tienen ninguna posibilidad de trabajar en Chile, de arrendar en Chile, de hacer comercio ilegal en Chile, si no tienen, entonces no van a seguir viniendo.
De eso estoy absolutamente seguro. Porque no conviene. ¿Para qué? ¿No? Y si para más remate vas a tener que pasarte una temporada en una cárcel, o sea, o en una de estas cuestiones, hasta que te despachen de vuelta a tu casa, ¿cuál es la gracia? Entiendo. No creo que de la mano con esto, yo me imagino que de la mano con esto está también la propuesta que usted tiene, ¿cierto? Que es la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales ligados a delitos. Absolutamente. Y ahí es un tema que se ve día a día en nuestro país y que incluso cuando, bueno, hemos entrevistado a hartas personas y lo conversábamos, hoy día la gente en Chile a las 7, 8 de la tarde, de vuelta de sus trabajos, ya no sale a dar una vuelta a las calles, sino más bien se terminan escondiendo en sus casas por todo lo que está pasando. Y dentro de eso también está el tema de la inmigración, ¿cierto?, ilegal, que está cometiendo delitos dentro del país. Hay otros inmigrantes quizás que han hecho las cosas bien, pero también hay inmigración ilegal que está cometiendo mucho delito en Chile. Por eso mismo, la expulsión de la inmigrante ilegal le quita mucho espacio de maniobra a la mafia. 1. 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Bueno, existen distintas opciones. En el caso de Colombia, por ejemplo, sí se puede deportar. El resto de Latinoamérica se puede deportar con fronteras bien controladas, eso no es mayormente un problema. En el caso de la gente de Venezuela, donde tenemos dificultades, paguemos. Le pagamos a Bukele para que los reciba y los podemos triangular hacia Venezuela. Si es que Venezuela no lo quiere recibir, bueno, se quedan en unos secots de Bukele. O podemos conversar perfectamente bien también con los Estados Unidos, si es que tuviésemos buenas relaciones con ellos, para que ellos triangulen. Les pagamos a ellos y algo irán a pedir a cambio. Pero para nosotros es un problema de seguridad nacional, así que es un tema de conversaciones y negociaciones. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo, cosa que este gobierno evidentemente no ha estado. ¿No? Pero nosotros podemos triangular la devolución, por lo menos de los criminales probablemente, a través de terceros países. ¿Ya? Y lo otro, yo espero que Petro no se mantenga el poder, que pierda el poder en Colombia y con eso también la posibilidad de despacharlos a Colombia y que Colombia los ponga en la frontera con Venezuela. Estuve también leyendo que dentro de su propuesta de seguridad y defensa del país está la participación activa de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. No. ¿No? Pues yo no quiero desnaturalizar, a diferencia de mis competidores, yo no he pensado en desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a ser complementarias con sus medios, pero no reemplazan a carabineros ni a gendarmería. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas van a emplearse ahí o van a ser empleados ahí donde las capacidades de carabineros estén superadas, como por ejemplo en alguna zona que esté tomada por el narco, prácticamente militarmente, como sería Temucucuy, ¿ya? Para poder realizar pequeños estados de sitio acotados para entrar, por ejemplo, a una población que está tomada por el narco. Entonces sí, puede haber un respaldo logístico, puede haber un respaldo incluso con personal para una operación de ese tipo, ¿ya? Pero la idea no es tener a nuestros carabineros, o sea, a nuestros soldados, que por lo demás cuesta un ojo de la cara, tenerlos entrenados, ¿ya? Como punto fijo en las esquinas. Entiendo. Nosotros tenemos por razones que debiesen entenderlo los ciudadanos, tenemos ramas distintas de Fuerzas Armadas con las de orden. Y eso es porque su entrenamiento es distinto, porque se están entrenando también para situaciones distintas. Si nosotros a nuestros soldados los transformamos en carabineros o en policía, bueno, la verdad es que dejamos de tener soldados. Y eso no es bueno en nuestro vecindario. Corríjame con algo si es que estoy equivocado. Usted señala o señalaría una posible pena de muerte para aquellos que, por ejemplo, asesinen uniformados. Bueno, yo tengo un proyecto de ley presentado que va en esa dirección.
Pero no solamente eso, considero también necesaria la pena de muerte, por ejemplo, para asesinos y violadores de niños. Creo que hay delitos que son tan atroces que deben ser castigados con la pena de muerte. ¿Y por qué? Bueno, hay gente que dice, no, háganlo sufrir en la cárcel. No, pues a mí no me interesa el sufrimiento de esa persona, a mí me interesa simplemente que la sociedad no tenga que sostener y mantener a una persona que ha hecho algo así, porque no creo que sea resocializable. Entonces, el sentido de la cárcel en sí mismo no se cumple. Y el delito tiene que estar al nivel de la falta cometida. Muy bien, pues. Por último, como para ya ir terminando, ¿le dará usted más atribuciones a Carabineros y cómo lo haría? Mire, en primer lugar, las atribuciones de Carabineros ya están establecidas en los distintos códigos. Lo que pasa es que Fiscalía y tribunales a veces han preferido ignorarlo. Hay ciertas cosas que hay que modificar sin duda, como por ejemplo en el código la descripción de tortura psicológica, que yo creo que va se aleja un poco de la realidad. No puede ser que tú consideres que es tortura, que te amenazan con que te vayas preso. ¿Ya? Eso ya es como un poquitito mucho. ¿Ya? O que digan que es tortura que te obliguen a cantar el himno nacional. O sea, ya está bien, pues a uno puede que no le guste la música, pero no es para tanto tampoco. En ese sentido, hay cosas que hay que modificar, sin duda, hay que darle garantías, sin duda. Por eso yo soy contrario, además, seguir financiando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Soy partidario de una fiscalización, o sea, de que la Fiscalía efectivamente tome medidas respecto de ciertos fiscales, evidentemente activistas políticos y anticarabineros. Y soy partidario de que los tribunales se ciñan 100% a las normas en esta materia. Posiblemente incluso volver a la justicia militar con muchas de las cosas. ¿Para qué? Tiene que modificarse también la justicia militar, y lo sé porque no se hace realmente cargo de los derechos de los detenidos, estoy hablando de los uniformados detenidos, pero volver a un sistema que le dé garantía al uniformado de que si cumple con la ley, no lo van a perseguir. Y no puede ser que la ley la anden torciendo y moviendo y enchuecando de tal manera de poder perseguir a nuestros carabineros. Porque eso lo que hace es destruir nuestra capacidad de defensa respecto del crimen organizado. Yo sé que hay cierta gente que cree que es una buena idea debilitar al Estado porque les gusta la revolución. Pero al final, los que ganan aquí no van a ser ellos, van a ser los narcos. Eso. Comprendo. Mire, tengo un par de preguntas de la gente y ya con eso vamos a ir terminando. Hay personas que nos preguntan cómo usted reactivaría el empleo. Y por lo demás, discúlpeme, Johannes, agradecer a las cientos y miles de personas que nos están viendo por YouTube, por Facebook y por las redes sociales, además de toda la gente que nos está viendo en todo el país por más de 50 cable operadores y también en América y en Estados Unidos. Pero hay mucha gente viéndonos en las redes sociales y nos preguntan algunas personas cómo usted reactivaría el empleo. Voy a hacerle 2 o 3 preguntas y con eso terminamos. Bueno, hay distintas cosas que hay que hacer. Una, revisar todo lo que está esperando en los canales de la permisología y aprobarlo. Todo aquello que sea técnicamente viable, aprobarlo, pegarle su buena apretada al Consejo de Monumentos Nacionales, al Servicio de Evaluación Ambiental, sacar a todos los activistas que hay ahí. ¿Para qué? Para pegarle un primer shock de crecimiento a la nación. Después avanzamos, espero, con lo que va a ser la reforma tributaria que queremos hacer nosotros, que reduce entonces la carga tributaria sobre las empresas de manera relevante, de tal manera de incentivar la inversión. Garantías de no modificación tributaria queremos entregar también, son cosas que se han hecho en el pasado. Nosotros queremos entregarlas con un mayor margen de tiempo para atraer inversiones. Queremos flexibilizar hasta cierto punto el régimen laboral, porque no puede ser que para un empresario contratar a una persona sea casi tan comprometedor como adoptar a un niño. En ese sentido, necesitamos mayor flexibilidad y tenemos que ver también qué es lo que hacemos con el tema de las indemnizaciones. Una propuesta nuestra es ver cómo llegamos a la indemnización a todo evento, para disminuir también la conflictividad dentro de las empresas. Todo esto va asociado lo uno con lo otro y, por supuesto, también
con lo que son iniciativas a nivel internacional. Bueno, disminución de nuestra carga tributaria sobre las energías, que nos haga más competitivos, abrir muchos procesos de licitación para obras públicas, tratar de penetrar con mayor éxito en lo que son el mercado de la India, donde el presidente estuvo allá, pero no fue con muchos empresarios. El sudeste asiático es súper interesante como alternativa también. Hay cosas que hacer, pero la primera etapa es vamos viendo qué es lo que podemos aprobar, qué es lo que espera por aprobación y lo aprobamos. Necesitamos esos decenas de miles de millones de dólares que están esperando por ser invertidos, los necesitamos invertidos. Necesitamos que se transformen en plata que entre al bolsillo de los chilenos y del fisco para de alguna manera también compensar los recortes que vamos a tener que hacer dentro del propio fisco. Entiendo. En el tema de educación nos preguntaban también, ¿usted eliminaría los SLEP? Sí, yo soy partidario de la autogestión de los colegios. Yo creo que los profesores en el sector público puedan formar cooperativas de profesores que tengan naturalmente una estructura legal que los obligue a tener una administración profesional, pero yo quiero hacer llegar los recursos del presupuesto de educación, los quiero hacer llegar directamente a los establecimientos, a los profesores, a los asistentes de la educación organizados en forma de cooperativa. ¿Y esto para qué? Para, sacar todo la administración intermedia, consumir muchos recursos, sin por ello hacer un aporte efectivo a lo que son las tareas educativas. Y los colegios, estos proyectos educacionales se entregan a los colegios entonces como datos en la práctica a estas cooperativas, y estos profesores tendrán entonces que ponerse de acuerdo también con los padres respecto a cuáles serán los contenidos valóricos que se entregan en esos colegios. La idea entonces es tener verdadera autogestión a nivel local de los establecimientos públicos, por lo menos de aquellos que tienen suficientes alumnos. Aquellos que son... Pero que no tengan que ver con la alcaldía. ¿Cómo? Que no tengan que ver con las alcaldías. Nada que ver con las alcaldías. Ya. Nada que ver con las municipalidades. Ya las municipalidades demostraron lamentablemente que... No dieron el ancho. Pones a cargo, desaparecen las lucas. Claro, no dieron el ancho. Y así hay en muchos municipios en Chile que todavía siguen endeudados por temas de educación. No. Siguen endeudados porque agarraron las platas de la educación y se las gastaron en otra parte. Exacto. Así es. Pues esa es la verdad. Así es. Y para terminar, estimado Johannes, nos preguntaban si usted estaba a favor o en contra de lo que es el rechazo, o sea, en este caso de la Agenda 2030 y la ONU. Mire, yo estoy en contra de la Agenda 2030, creo que es un diseño hecho por lo demás entre grandes capitales y la burocracia internacional. Todas sus iniciativas pasan por darle más poder al Estado, y yo no quiero darle poder al Estado y tampoco a organizaciones internacionales para las cuales nosotros no hemos votado nunca, no hemos elegido a nadie ahí, y tampoco a las grandes corporaciones internacionales que por lo demás no son ni chilenas. Así que ¿qué tienen que andarnos diciendo aquí cómo tenemos que vivir o cómo tenemos que hacer las cosas? Yo soy contrario a eso. Respecto a las Naciones Unidas, yo he planteado más de una ocasión que yo soy partidario de permanecer en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, pero el resto de las organizaciones no. No me interesa. Si usted pasa segunda vuelta, ¿no va a ir a Estados Unidos? Si voy a segunda vuelta, si paso segunda vuelta. Si pasa segunda vuelta, usted no va a hacer lo que le pasó a un candidato que fue a Estados Unidos y parece que después de que fue a Estados Unidos volvió totalmente cambiado. Bueno, ese es un tema, sí, un tema, la historia es interesante. No, yo voy a estar demasiado ocupado ganando la segunda vuelta. ¿Y se ve pasando la segunda vuelta, estimado Johannes? ¿Cómo? Si es que usted se ve pasando realmente la segunda vuelta y si ve que las mediciones que tienen ustedes da para pasar una segunda vuelta, porque se ve que están como escapados de alguna forma. Jara con Kast, vendría por ahí Matei, Parisi y vendría usted.
pero yo entiendo de que usted tiene otras mediciones, según lo que yo he escuchado en algunas entrevistas que usted ha tenido en otros medios de comunicación, y que no estarían en las condiciones que relatan las encuestas de siempre, en realidad. No, hay distintas encuestas, pero yo le voy a decir una cosa, no estamos tan mal como nos dicen, y es una buena base para ir a una campaña y ganar efectivamente una primera vuelta. Así que aguántense, ahí les vamos a mostrar lo que es canela. O sea, se viene Kaiser con todo. Pero de todas maneras, si no es con todo, entonces... ¿Y cuándo comienza su campaña realmente? Porque, por lo que entiendo, esto es como una pre-campaña suya nomás. O sea, usted en la entrevista... ¿Cómo? Para todos, porque la campaña empieza cuando el CERVEL dice que se puede hacer campaña. No, sí, yo lo entiendo, pero si hablamos, la verdad de lo que vemos es que están todos lanzados en campaña. Pero yo escucho de que usted todavía está ahí a la espera y que sin campaña ya está posicionado y que con campaña va a ser aún mejor. Y con campaña va a ser aún mejor. Así es que, y tenemos 51.500 militantes que nos van a ayudar a llegar a cada uno de los rincones de nuestro país. Por lo demás, aprovechar de invitar a todos nuestros militantes a inscribirse en elecciones.pnl.cl para votar en las elecciones internas que se vienen ahora hay tiempo para inscribirse hasta pasado mañana, que hay elecciones de directivas regionales, así que por favor, inscríbanse. Y lo otro, mandarle un gran saludo a mi amigo Leonidas Romero, que está por allá. Bueno, le dejo yo también los últimos 30 segundos para que se pueda dirigir, ¿cierto?, a todas las personas del país. Le envío a usted un saludo a su gente también, como lo estaba haciendo recientemente, pero para que le dé las últimas palabras a aquellos que estuvieron viendo, ¿cierto?, contingencia acá en Click TV Chile. Bueno, a mí me encanta quedarme con la última palabra, así es que no, desearles a todos ustedes una buena noche, un buen descanso, y desearnos a todos nosotros que este proceso eleccionario sea uno en el cual efectivamente tomemos las mejores decisiones para nosotros, para nuestras familias y para nuestro país. Somos una comunidad de destino y esta comunidad de destino se merece algo mejor que aquello que estamos viviendo en este momento. Creo que todos nosotros nos merecemos tener una visión más optimista y una posibilidad efectiva de ir mejorando nuestras vidas y entregarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país mejor que el que recibimos. Así es que confiando, por supuesto, en la gente que me está acompañando y solicitándole a usted que quizás se topa con nosotros por primera vez, que nos vea, si no con simpatía, por lo menos con algo de curiosidad. Me despido y les deseo a todos ustedes una maravillosa noche. ¡Viva Chile! Bueno, estimado Johannes Kaiser, yo espero que le haya gustado la entrevista. Tratamos de hablar de todo un poquitito. Sé que en este horario, ¿cierto?, usted está un poco cansado y ya quiere ir a la camita, ¿cierto? Relajarse un poco con tanto trabajo, con tantas cosas que tiene que hacer. ¿Cómo? No le escuché bien. El caballo está tirando por el establo, eso es cierto. Así es. Así que, bueno, yo lo dejo, le doy las gracias. Y bueno, acá estamos como medio de comunicación para lo que se necesiten, ¿cierto? Y espero tenerlo más adelante en una nueva entrevista, ya cuando estén en campaña. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno. Buenas noches. Chao, chao.